Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este espacio en el que vamos a tratar de reflexionar en torno a temas que han sacudido, que han generado controversia, que han generado debate, que han generado más que todo reflexión y posiblemente cambios. Hoy vamos a darle la bienvenida a gente muy importante, pero antes de que reflexionemos en torno a los temas que le tenemos expuestos hoy en la mesa, quisiera dar la bienvenida a Ángel Carrillo, a quien no veo desde hace mucho tiempo. No nos había tocado estar juntos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Un inicio de año, no sé si coincidas conmigo, pero muy convulsionado. Totalmente. Desde inicios de el año tuvimos una muy triste noticia, yo en lo particular, a través de Marcela, y quiero abrir este espacio enviándole un abrazo a la familia de nuestro gran amigo Fernando Alatorre Escobedo, quien falleció hace algunos días. Se nos adelantó en el camino, pero sabemos perfecto que algún día nos encontraremos. Le enviamos nuestro cariño y respeto a su esposa Tere Talavera, a sus hijos Jesús, Dari y Celeste, y a toda la familia en general de Fernando, a quien extrañaremos mucho, Marcela. Si me permiten decirlo, fue un hombre que tuvo tres características que siempre lo distinguieron durante toda su vida: cordialidad, respeto y sobre todo un auténtico caballero. La verdad Coincido. es que fue un gran amigo y lo vamos a extrañar muchísimo, y enviamos pues un saludo también a nuestro compañero Luis Alatorre. Así es, y bueno, pues con el tema que era obligado, incluso tiene matices como de obligación, no solamente en los medios de comunicación, sino prácticamente en toda la sociedad, el hecho de la reflexión. Ocurrió un muy lamentable caso de un chamaquito de 11 años de edad, quien el pasado viernes llegó a el colegio en el que cursaba el sexto grado de primaria y decidió abrir fuego en contra de algunos compañeros. El saldo total fue de 2 personas muertas, él incluido, y 6 heridos que por fortuna algunos ya fueron dados de alta y otros más permanecen hospitalizados, pero entendemos que pues fuera de peligro. El hecho per se representa pues una noticia internacional. Nos convertimos en noticia internacional y hace mucho tiempo no ocurría, ¿no, Marcela? Desde los tiempos en que la violencia había hecho nido aquí en pues en la región, en la comarca lagunera, desgraciadamente habíamos sido, pues nos habían puesto en el mapa este tipo de notas violentas que a diario se suscitaban, a veces hasta 2, 3 temas en un día. Y te mentiría si te dijera que al dar esta información de este pequeño que toma esta decisión tan drástica, pues convulsionó el mundo no solamente de la sociedad, sino también de los medios de comunicación. Porque habíamos reportado sobre este tipo de temas en otras regiones del mundo y creíamos que este tipo de violencia, es decir, esperamos violencia de narcotraficantes, esperamos violencia de personas que están viviendo esta delincuencia, ¿no? Pero no de un niño a quien vemos encarnando la inocencia, la ingenuidad, la fantasía, la alegría. Entonces se da este tipo de situaciones y la verdad convulsionó tu mundo, convulsionó mi mundo, el de Verónica, el de los que somos papás, el de los educadores, el de los profesores y por supuesto de toda la sociedad en general, y nos hace pensar qué es lo que tenemos que hacer al margen de la información que ha surgido en torno a la familia del menor. Esto no debe ser pretexto para que evitemos reflexionar. Bueno, porque si bien lo comentas, Marcela, a últimas fechas se ha dado a conocer información, digamos, paralela al caso, que es presuntos nexos con el crimen organizado de parte de la familia y un niño envuelto en una burbuja de violencia, paralelo al hecho que resulta muy traumático. Nos da mucho gusto saludar hoy a Verónica Rocha. Ella es compañera de nosotros aquí en Multimedios, conductora del telediario Durango y también es presidenta de la Asociación San Roberto. Vero, ¿cómo estás? Gracias, Ángel. Marce, muy buenos días. Pues contenta de estar compartiendo esta mesa, pero sí, como decía Marcela, muy consternada, muy preocupada, con muchas antenas en la casa como mamá, con mi esposo,
porque te replanteas muchas cosas de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo conveniente? ¿Realmente estamos en un entorno, en un ambiente saludable, sano para nosotros? Y luego salir al mundo, sí estamos con ese replanteamiento. Está también con nosotros el profesor Rodolfo Silva, él es el presidente de la Unión Nacional de Colegios Particulares. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El teniente Adelaido Flores, él es el coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública en la comarca lagunera. Teniente, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Gracias. Y finalmente, uno de nuestros psicólogos favoritos. ¿Cómo estás, Gracias. Humberto Guajardo? Bien, gracias, aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario. Teniente, comparte la idea que plantea Marcela Moreno en relación a que de pronto se pueden entremezclar los temas y entramar los temas del hecho del homicidio como tal y de las condiciones que el niño tenía dentro de su familia y que estamos como justificando un poquito lo que ocurrió. ¿Sí es correcta la apreciación que hace Marcela, teniente? Bueno, vemos que es un acto de violencia y que lo que vimos al final fue lo que se desencadenó, pero que él ya venía viviendo una situación de violencia intrafamiliar, no aseguramos, no tenemos esa expertise posiblemente, lo que tenemos es experiencia en ver diferentes casos. Tal vez el que es el de comportamiento humano es el que pudiera dar más preciso sobre esto, pero sí vemos que ya había diferentes cosas. Yo creo que vemos desde la familia, que es donde más nosotros hemos visto casos de violencia familiar, y yo lo podría decir por el número de detenciones o el número de eventos que vimos, donde no tan solo terminó en una puesta a disposición del agresor, sino que muchas veces pues hasta la muerte, incluso causado de su pareja o expareja, ¿no? Y por el otro lado, pues vemos el entorno de la escuela, que no tan solo es el hecho del que vende afuera frituras o algo que no es de beneficio para el alumno o para el menor o quien asiste a la escuela. Creo que también hemos visto que hay violencia en que los mismos padres de familia están en doble fila, uno con otro se silban, hay rispidez, hay tensión. Claro que cuando entra el alumno, pues lleva esa carga porque lo vivió antes de entrar o en la salida. Y lo que también hemos tenido nosotros, porque algunas veces nos han pedido que así asistamos, es porque hay una cuestión de violencia, pues que entre grupos o en el mismo grupo ya no es tan solo lo que antes veíamos, que era una pelea pues entre dos menores que antes ni siquiera se le tomaba en consideración. Nos vemos a la salida, ¿no? Y se acabó, ¿eh? Y se acabó. Pero ahora vemos que es una violencia de que hay 10 contra 10 o más en el mismo grupo, o grupo contra grupo. Es lo que nosotros hemos llegado a revisar y que está de alguna manera en un auxilio al 911. Marcela decía algo cuando estábamos en camerinos antes de entrar al aire que me parece importante rescatar, que es esta generación de los hijos de la violencia, lo que heredamos actualmente es producto de lo que ocurrió hace 10 años, 11 o 12 años, ¿no, teniente? Sí. Yo quisiera... pero ojo, teniente, el hecho de que no tengamos balaceras recurrentes en las calles no significa que la violencia se desterró de nuestra mente y de la mente de los pequeños, ¿no? Yo quisiera ver esa parte también, y qué bueno que ustedes lo establecen, o ahorita lo ponen en la mesa. Creo que es algo muy importante que no se debe olvidar, no por lo que se haya o que lo hayamos vivido, sino porque es importante para mantenerse siempre alerta y establecer los procesos que sean necesarios en cuanto al comportamiento humano para que esto mejore. Yo observo que también en el entorno lo que más se vende entre juguetes, y lo digo alrededor de donde acuden niños, en los bosques, en la Alameda, donde acuden niños a distraerse o a disfrutar un rato con los papás, pues lo que más se venden son armas plásticas, o sea, similitudes de un arma de fuego, pero que lanzan postas o que lanzan, que son de aire, que lanzan bolas de plástico, diferentes cosas, incluso dardos, pero están con un enfoque
de arma de fuego, con una imitación a lo que vemos también, con todo respeto, en algunos programas. Lo que más da realce es cuando hay un evento donde hay disparos de arma de fuego, que le han dicho de alguna manera coloquial, es una balacera, pero en realidad es cuando hay un evento que hay disparos de arma de fuego, y que eso a veces es lo que amanece viendo el papá, y pues por colación lo ve el menor. Eso es lo que cada día vemos que atrae más, o es lo que más está en las redes. Ahora, me parece que sería como muy reduccionista acusar a los videojuegos y por supuesto el hecho de tener una afición por la cacería, que ahora está muy mal visto, u otro tipo de aficiones, disparo al blanco, gotcha y demás, y pensar que es por eso que los niños son violentos. Claro. Y van a cometer un acto de este calibre, ¿no? Por estar sujetos a este tipo de manifestaciones. Sería, lo dijiste muy bien, reduccionista, como bajar mucho el impacto de otros elementos. Está muy la discusión qué tanto tuvo que ver un videojuego, qué tanto tiene que ver internet. Esto viene de atrás. La primera conferencia que yo di alguna vez en el 80 y pico fue la influencia del video musical en la personalidad adolescente. ¿Recuerdas a Marilyn Manson, por ejemplo, ¿no? Marilyn Que fue acusado Manson. de provocarlo de Columbine. Y sin embargo, cuando le preguntan a Marilyn Manson, ¿qué les hubieras dicho a estos chavitos? Dicen, no es lo que les hubiera dicho, los hubiera escuchado a ver qué tenían que decir ellos. Entonces, ciertamente es un factor que sí es importantísimo revisar, controlar, porque estas restricciones parentales que tienen las categorías, pues realmente las familias no las respetan, tanto en los videojuegos como en los programas de televisión. El cine. El cine. En el cine, Sí, claro. o sea, no se respetan Netflix. las calificaciones, Sí. Netflix, por ejemplo. Entonces, aquí el punto sería, si dijéramos que ese es el culpable, estaremos perdiendo de vista el panorama más completo. Nos estaríamos lavando las manos, ¿no? De hecho, el problema no tiene que ver con lo que pueda ver el niño o no, sino por qué puede verlo. Es decir, ¿dónde está el filtro familiar que le permite? Un problema que tenemos mucho ahorita en familia es que el niño no lo permite, no se deja. No sé qué ibas a decir. Humberto, a ver, quítale el celular a una adolescente eso. de 14 años. Eso, precisamente. De 16. Exactamente. Para ver Ahora, a lo que te enfrentas. a ver, pero tiempo, Escúchame. ¿por qué llegó a eso? No tengo Porque idea. el papá lo permitió desde que tenía 3, 4, 5 Humberto, años. pero vaya, yo lo dimensiono desde un punto de vista, sí, yo voy de acuerdo contigo en que los padres hemos sido permisivos en darle un regalo a una niña de 10 años, un celular con acceso a internet. Y no solo permisivos, sino comodinos. Bueno, pero resulta que aquí tengo a una persona que es Verónica Rocha, su hijo más pequeño, Sebastián, tiene celular, ¿no? No. ¿Y qué le pasa en el salón? ¿Qué le dicen a Sebastián? Bueno, hasta ahorita lo que ha manifestado es pues simplemente que son identificados como los que no tienen el celular. Son simplemente. segregados. Sí, de alguna manera como que son los raros, porque es él y creo que otro par de compañeritos. Por supuesto que ha habido un par de veces también que ha externado en la comida o juntos de, mamá, ¿por qué yo también no? Te le digo, pues, no solamente el no, sino el decir, ¿para ¿Por qué qué? lo quieres? ¿No? Perdón, Es ahora que- una pregunta. ¿Desde cuándo el niño sabe que no va a usar celular? Desde que entró a la secundaria, porque A en eso me secundaria refiero. fue- Si tú a la niña de 16 años, que está acostumbrada a tener celular, aparte privacidad, que no deben tener, una personita de menos de 18 años no debe tener privacidad, no tiene la capacidad mental de discernir. Si los grandotes no tenemos la capacidad mental de repente, Menos o la los tenemos pero no menores. la aplicamos, Sí. aquí el punto es, si a esa niña que está acostumbrada a algo, que ya le diste el privilegio, se lo quitas porque dices que ya no, por supuesto, va a respingar, y con razón porque lo permitiste. Pero a esto estamos hablando de ni siquiera educación, formación. Y la idea es que esto es parte de lo que yo he propuesto, que esta situación tan triste y tan dramática nos enseñe algo.
que nos sirva de aprendizaje, no por lo que pasó, sino por lo que queremos que ya no pase. Entonces tienes toda la razón. La niña, el chavito, deja tú de 14 y 16 años. Hay niños de 8 años y pasó. Le quitaron el celular y se suicidó. Hay otra parte importante, perdón, que quisiera hacer notar ahorita que habló de las niñas. Nosotros hemos tenido al menos 10 reportes, y a veces por año, donde la mamá pide un auxilio porque su hija publicó alguna fotografía, pero ya la publicó, ya pasó el hecho, y donde alguien le solicitó una situación muy íntima. Y cuando revisamos, a lo mejor la niña pues es de 12 o 13 años, no, vimos un caso de menos de 10 años, y donde ya había publicado la nota, que empiezan con el baile, que empiezan con círculos de amiguitos, que le doy toda la razón, donde no les permitieron y les dejaron además el acceso libre a la red, que pudieran interactuar, y sucede que mandó pues la imagen. Señora, pues ya que salió... Es muy difícil. Es muy difícil. Aquí más bien la jovencita va a un tratamiento especial, ¿verdad?, con alguien, pero quien tiene alguna responsabilidad es usted. ¿Te acuerdas a la señora, digo porque tú fuiste quien la entrevistaste, que su hija en la madrugada salió con un chavito, que no era chavito, era un señor, Sí, claro. y le preguntaste, ¿hace cuánto? No, pues que como un año. ¿Y dónde está usted? Es que no me di cuenta. O sea, la muchacha tenía una vida doble y la mamá ni cuenta se había dado. Es que, volvemos a lo mismo, reducir la información a, es el internet, son los videojuegos, es como en la época cuando surgió la televisión, es que la televisión va a hacer daño. Cuando surgió el radio, es que el radio va a hacer daño porque ya no van a leer la gente. Cuando surgió el cine, o sea, las diferentes tecnologías han sido amenaza, pero uno de los elementos que hoy sabemos que ayuda para esa amenaza es este sustento primordial que vendría siendo la organización de Pero tu familia. fíjate, salía una nota que publicaste, Marcela, en Milenio, En Milenio. relacionada con que los padres de familia habían rechazado los binomios caninos dentro del operativo Mochila del de Segura Mochila y demás. Segura. ¿Cómo de pronto los colegios particulares que tienen un polvorín en las manos, niños por los que hay que responder y papás que son pues de inmediato reactivos ante cualquier situación? Profesor. Bueno, no sé si les parezca que sigamos viendo las cosas superficialmente y con soluciones políticas o parches. El problema tiene un fondo y tiene una raíz. Y si no tenemos la capacidad para agarrar el toro por los cuernos, pues entonces así va a pasar siempre. Que la mochila segura, que esto y que aquello. Lo que está pasando ahorita en la sociedad obedece a muchos factores y a muchos elementos. Y querámoslo o no, tenemos que señalarlos porque si no, cada vez que pasa un hecho, nos espantamos, etcétera, etcétera, y decimos vamos a volver a los valores, etcétera. Y algunos comunicadores están siempre criticando a los colegios que permanentemente estamos inculcando los valores, inculcando el buen léxico y las buenas costumbres. Somos como una isla que nos dicen que estamos viviendo en otra época. Sin embargo, esto tiene un origen, esto tiene partes y desafortunadamente, así como se llegó a esto, mañana otro y cada vez que pasa esto, pues los políticos dicen vamos a hacer esto y más bien lo hacen por situación de decir estoy haciendo con esto. Pero ¿cuál es la raíz entonces de esto? La raíz primeramente es las políticas educativas. Esas mentadas cambios que le llaman cada vez a cada sujeto que está en la presidencia de la República, que ahora esto y que ahora lo otro, no saben ni lo que están haciendo. Y los maestros somos los más desorientados porque
piensan que somos personas retrasadas mentales que no sabemos lo que estamos haciendo. Y ahora nos dicen, y ahora este plan, y ahora este otro plan, y nos lo cambian. Y obviamente que le han quitado el liderazgo al director de la escuela. Le han quitado ser emprendedor a cada maestro, porque si alguien conoce a sus hijos y debe de saber lo que tiene, y tiene el derecho y obligación de saber lo que tiene en su recámara, es el padre. Sí, sí, sí. Sin que ande esperando la ley, que los derechos humanos, que esto, y que discúlpenme, pero puras tonteras. Yo vi ayer o antier en el periódico, que no he tenido tiempo, que ahora dice, los derechos humanos tenemos cierta culpa de lo que pasó, porque siempre andamos diciendo que no toquen las mochilas de los niños. Bueno, pero a lo que vamos, ¿qué elementos? Primero, el que gobierna, la Secretaría de Educación Pública. Primero, no hay tipos en la Secretaría de Educación Pública que ni siquiera reúnan los requisitos o el perfil para ser secretarios de Educación. No tienen ni siquiera la experiencia de haber estado frente a un grupo. Segundo, la política educativa está encaminada a la política, no a la academia, no a la superación. La educación es un proceso, el más complejo de todos, pero es un proceso individual y social en donde intervienen muchos elementos. Por ejemplo, el primero, que es la formación. El primer elemento de una educación es la formación. Y cualquier tabla psicométrica, pedagógica, técnico-pedagógica, etcétera, dice, los primeros años son formativos. Los años del medio son medio formativos y medio informativos, y así sucesivamente. Pero aquí todos los factores hemos contribuido a llegar a lo que llegamos. Y cuando pasa una cosa de esta, únicamente parchamos, nos reunimos y no tomamos porque yo ahora que he andado en toda la República exigiendo la intervención, pidiendo que el secretario de Educación tome en cuenta a la sociedad, porque la Secretaría de Educación no es propiedad de nadie. Y cuando una persona llega a la Secretaría de Educación o a cualquier secretaría... Pero ¿Esteban Moctezuma el culpable del asesinato del No viernes pasado? estamos diciendo eso. Bueno, entonces no tiene caso hablar de un personaje ni de política, porque no es un personaje, no es un personaje que ocurrió. Bueno, yo creo que sí hay ¿no? que hablar de política, y sí hay que hablar de políticas públicas, y sí hay que hablar de Sí, pero sistema en otro educativo. terreno, Marcela, No, en este, porque precisamente eso es lo que estamos reflexionando. ¿Por qué llegamos a este punto? El dato es que puedes tener un excelente colegio, puedes tener posiblemente a padres muy dedicados a un hijo, puedes pensar que le diste absolutamente todo y que aún así el pequeño tenga una situación que le está generando estrés, que le está generando depresión, que le está generando problemas. Por eso mismo creo que debemos de ver el punto aislado, porque la educación académica forma parte de un proceso... De un proceso Fíjate, general. claro, pues, el dato no es que traigas cuchillos llegas al colegio. En una mochila, ¿no? Llegas al colegio, pero al colegio vas a educarte académicamente, porque los valores, los principios, las reglas, tu vida la haces dentro de un seno Y familiar. también dentro de la escuela. No, De hecho, hay alguien, perdón, A ver, hay alguien que dice que si me si permiten, yo existe estaba- mochila si me- segura, si me permiten, es yo porque en estaba- casa no hay. Si me permiten, yo estaba hablando. Tenemos que hablar todos, profesor. Sí, no pero podemos me refiero monopolizar la o plática nada más porque una sola, ¿no? No terminé, Termina entonces, profesor. no terminé. O sea, aquí nadie está diciendo que Moctezuma es un asesino. No, estamos tomando en cuenta que ahorita él tiene la responsabilidad, no que él sea. Y cada tipo que llega, a nadie le hace caso, se encierran como dioses y no toman en cuenta las consideraciones. Ese es un factor muy importante. Si alguien sabemos y estamos en contacto con lo que pasa en las escuelas, somos los maestros. Y quiero decirles, discúlpenme,
pero somos los mejores psicólogos. Somos las personas que conocemos, que nos encariñamos, etcétera, etcétera. Y vemos con tristeza todo el medio ambiente que está en contra. Todos los políticos que únicamente cuando hay algo educativo lo rechazan, y cuando hay algo que quedar bien con el jefe, ahí están en primer lugar. A lo que me refiero es, si no hay apertura de la Secretaría de Educación Pública, si a los maestros de educación pública únicamente los toman como carne de cañón electoral y les imponen todo, ¿qué iniciativa van a tener? Para terminar, a los de escuelas privadas nos tienen asfixiados de impuestos, etcétera. Si no nos ayudan, déjenos trabajar. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar. Que no nos traten como si fuéramos retrasados mentales. Somos profesionales de la educación y estamos preparados. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Desde tu perspectiva como madre de familia, como profesional de los medios de comunicación y como activista, que tuviste que hacerlo precisamente por tu hijo, ¿cuál es la postura que asumirías y cuál sería la postura que asumiría la asociación que presides en torno a este fenómeno que nos está saltando, que de pronto no sabemos cómo tomarlo ni cómo resolverlo, ¿no? Precisamente esta semana, y les comparto a la gente que no lo sabe, tengo la oportunidad de escribir cada semana en Milenio, y precisamente esta semana es que escribo este texto y lo titulo que todos tenemos una cita con la salud mental. Todos es todos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando la gente, las autoridades, las escuelas, los profesionales de la salud, nuestros jefes se enteran que esta señora tiene un hijo con discapacidad, pues obviamente todos los focos son sobre Roberto, que tiene un trastorno del espectro autista, y la señora, porque no sabemos con qué nos va a salir. Y es verdad, nosotros tenemos un gran compromiso no solamente de conocer y comprender mejor el espectro, en el marco de los derechos humanos y con esta visión actualizada. Además de eso, tener una atención personalizada, pero también una atención de salud mental, porque como lo compartía con Ángel, entre semana primero es la gobernanza de ti como persona para poder ayudar al otro. Pero no única y exclusivamente las familias que tienen a un miembro con un trastorno mental. Claro. Tendríamos que entrarle todos. ¿Quiénes? Todos es todos. Porque ya vimos que los trastornos mentales o cualquier situación de salud se disfraza de muchas maneras. Puedes tener la mejor sonrisa y portar el mejor perfume y resulta que el sábado te anuncian que se suicidó. ¿Cómo? Yo lo vi muy bien y acabo de salir con él y no manifestaba nada. Pues sí, albergaba muchas cosas en su mente y en su corazón. Hay mucha resistencia de los padres de familia de reconocer que hay un problema en la familia, de reconocer que hay una situación con los hijos, sí, y te da vergüenza acudir a los profesionales de la salud mental. ¿Qué recomiendas? Sobre todo porque todavía al día de hoy está estigmatizada esta situación. Es decir, todavía, y no lo digo en un plan de victimización, lo digo en un plan real, somos segregados, somos excluidos del grupito de amiguitos o de amigas, de la familia, no lo invitas a la piñata. Es una realidad. Entonces es un estigma al que la verdad a nadie le gusta pertenecer, de decir, ay, es el que, y no lo invites por, no. Entonces hay que asumir una realidad y hay que asumirla como tal. Yo he vivido ciertas situaciones, pero la verdad es que me ha ayudado de profesionales de la salud que me han ayudado a entender de qué se trata esto. En ese sentido, las pláticas que doy, las conferencias que me han ayudado mucho a sobrevivir en esto, comparto esta situación del compromiso de todos, de estar en este compromiso de la salud mental. Primero como papás, antes de aventar la bolita
a la escuela y al maestro. Y siempre les digo a las mamás, no se preocupen por la maestra que les tocó, en un año se va, pero usted con su hijo va a durar toda la vida. Igual con la escuela, igual con el director. Vamos con las autoridades. ¿Tiene algún problema con las autoridades? Denuncie. ¿Sabes cuántas mamás quieren denunciar? Muy pocas. Es decir, realmente sí hay una queja y hay una denuncia, pero hay muy pocas que realmente lo quieren hacer de manera formal. Yo lo que invito siempre es este compromiso a la salud mental, atendernos primero nosotros para atender a nuestros hijos. ¿Cómo llegas a ese sitio de la salud mental si dentro de los mismos actores hay enfrentamientos de puntos de vista? A ver, el profesor Silva acaba de decir que los derechos humanos, pero perdóname, yo coincido totalmente con el profesor porque yo fui criado de una manera. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que precisamente es que a través de este caminar en el que conoces no solamente tu caso de un trastorno mental, sino de muchos, ves la pertinencia de una crianza sana y conveniente, fuera de violencia y de agresiones, pero con mucha autoridad. Tenemos que recordar que nosotros somos autoridad y cuando Sebastián me sigue pidiendo el celular es, ¿para qué lo necesitas? Es que a veces salgo temprano y necesito que vayas por mí. Ah, bueno, vas a la dirección, le pides el teléfono a Andrea y me hablas. O sea, encuentras soluciones por que supuesto. puedan ser ¿Quién te va a hablar? Claro. O sea, dime quién te va a hablar al celular. Yo sí necesito hablar contigo a horas de escuela, yo me reporto a la dirección y pido que te busquen. ¿Qué contenidos de escuela te los tienen que dar a la hora de clase? El maestro. Es decir, no decirle que no, sino decirle que a esta edad, esta herramienta del celular, pues no es conveniente para él. ¿A qué edad es conveniente, Vero? Yo pienso que cuando la necesidad del entorno en el que se está él desenvolviendo fuera de casa, se lo demanda. Resulta que el maestro en preparatoria o el próximo año dice que las tareas las va a mandar a las 5 de la tarde por WhatsApp. Pues sí. Pues yo tienes que primero tener voy, el teléfono. verifico y veo primero si es cierto. Segundo, la conveniencia de aquí sea y luego vamos a ver cómo le hacemos Pero para que verifica. introduzca. Sí, verifica. Humberto, nos Sí. hemos hecho una sociedad permisiva, como acusaron al abuelito de este menor. Es decir, podemos trasladar este fenómeno que se dio en esa familia, a pesar de las circunstancias que viven, a la sociedad lagunera. No solamente lagunera. Estamos en dicen que esta generación, somos la generación más obediente, porque obedecimos a nuestros padres y obedecemos a nuestros hijos. Perdón, pero sí. Sí. Bueno, sí. Permisiva tiene que ver con la oportunidad de que sucedan cosas sin una consecuencia real. Ahí iría la permisividad. Uno de los problemas que tenemos como papás es que no sabemos cómo poner límite sin lastimar, sin dañar, sin que nos duela. Muchas veces somos permisivos por miedo o por sensación de culpa, o esta culpa te lleva un poquito a la compensación de lo que no te puedo dar. Entonces, la permisividad de repente hace efecto porque yo me acuerdo lo que yo no tuve. Y hoy te quiero dar lo que yo no tuve, que es un error garrafal. Darle a nuestros hijos lo que no tuvimos es un error tremendo. Claro. Entonces, sí, la permisividad es un elemento muy importante y aparte hay otro factor que influye mucho. Las formas, los estilos, los modelos familiares ya no existen. De hecho, yo tenía un curso que se llamaba La familia en extinción, porque don Cruz Martínez del Treviño de la Garza, ya este hombre muy pelado, muy bragado, ya no existe, ni doña Vivianita. Pero que tampoco era una familia ideal, ¿eh? Pero deja tú lo ideal, era lo que existía como elemento general. De una u otra manera no era lo más adecuado, pero era lo más estable. Generaba una regulación muy bien, era una estabilidad, inadecuada tal vez, pero estabilidad. La gente sabía qué tenía que hacer. El niño iba sabiendo cuándo sí, cuándo no, nomás con la mirada. ¿Por qué? Porque la permisividad, ahora sí, la permisividad dice, es que ahora si lo volteo a hacer feo, si lo regaño, si lo castigo, o se trauma, o se hace el malo, o se hace de otra cosa, o me deja de querer. Es decir, somos una sociedad de padres más o menos de los 90s para acá, que tuvimos hijos de los 90s, 80 y pico, 90s, una sociedad con muchos miedos en ese sentido. Entonces, no es permisividad por gusto. Incluso mucha gente, muchos papás
aceptan por hartazgo. A ver. Ándale, sí, mijo, ya, Sí. ya, ándale. Voy con Verónica. Antes de eso, teniente. El hecho de que Sebastián no tenga un celular no lo exime de nada, maestra. Totalmente, totalmente. Y esa era la reflexión que yo compartía en redes Yo sociales. entrevisté a Paulina, mi hija, el día... Estabas con mi hijo. ¿Qué me dijo Paulina? Lo que yo quería escuchar. ¿Qué llevas en tu mochila, hijita? Pues mis libros, mis cuadernos, mi lapicera. Y pues me gusta hacer cartas a mis amigas, papá, y tengo mucha basura. ¡Qué madre, Vero! La niña no... Escúlcale la mochila a la niña. ¿Se la esculcas a Sebas? Sí. ¿Se la esculco yo? Claro que se la esculco. Y no me gusta mucho cómo hablan y cómo se mueven, pero no nos exime de nada el hecho de estar ahí encima, viendo. No, y De ninguna manera. claro que no. Y eso lo y es compartí un en ese filtro. momento porque Pero por eso realmente- llegan los especialistas después. Exactamente, porque yo decía, bueno, ok, la pertinencia de prevenimos. revisar Sí, las sí, mochilas, sí. pero ya revisamos su mente, Claro. su corazón. Yo no tengo, incluso, y lo agrego, yo no tengo la seguridad de que Sebastián no tenga A, B, C pensamientos, sentimientos Es imposible o saberlo. relaciones Sí. allá porque me dice que sale a las 3:30 porque tiene club y tiene taller. Yo voy y lo encuentro en el estadio y yo confío. Pero hay ciertos indicadores que me van a reafirmar o que me van a preocupar de cierta manera. Es decir, Cambios no en su significa conducta, ¿no? ni que somos modelo ni que estoy haciendo lo mejor. Yo creo en este momento como madre que es lo más No, conveniente. nadie está haciendo lo... O sea, tu caso es un caso aquí y el mío es otro y el de Y el Marcela mío es otro y el totalmente. profe es otro. Sí. Todos El son del teniente distintos. es otro. Ahora, imagínate que mi papá me encuentre una revista pornográfica cuando yo era adolescente hace... cuando estaba en la... Poquitos Poquitos años, ¿no? Bueno, No. bueno. O sea... Se te acaba. Ardía se- Troya. Ardía Troya. Ahora, ¿cómo le haría yo si le encontrara a mi hijo, en caso que tuviera un hijo, una revista pornográfica? ¿Me permite? Sí. A ver. El problema es que ahorita los padres jóvenes son producto de una educación que fue para abajo. Esos padres que están ahorita jóvenes y maduros no recibieron los valores, por lo tanto no los pueden transmitir en las casas. Lo que yo no tengo no lo puedo llevar, es uno. Se supone que la crianza, como lo ha dicho el licenciado, es en casa, pero cuando vivimos en un país con 70 millones de miserables, en donde los hogares están desintegrados, en donde hay la corrupción, en donde hay las mentiras de los políticos, en donde etcétera, 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 si en las casas se vive de la prostitución, se vive de esto y lo otro, hay una segunda instancia y ya esa segunda instancia forzosamente tiene que ser la escuela. Porque si no hacemos ese trabajo, entonces ¿quién lo va a hacer? Aparte, los medios de comunicación es lo más bendito que Dios nos ha dado para comunicarnos. Pero hay comunicadores que siempre están criticando las costumbres, los valores, etcétera, etcétera. Y en el momento cuando pasa algo como esto, son los primeros que dicen, volvamos a los valores. Es un rompecabezas bien roto lo que armaron desde que en 1972 Luis Echeverría le entregó a Carlos Jongitud Barrios al sindicato la educación. En aquellos años, México tenía los primeros lugares a nivel mundial de calidad educativa. No le andamos pidiendo nada a los de Helsinki, a los de Corea, nada. Teníamos los primeros lugares. ¿Quién se encargó de desintegrar todo eso? Las políticas educativas, los medios, en cierta manera, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, es un mundo que tenemos que volver a tratar, la sociedad, de reintegrarla, porque discúlpenme, pero de los gobiernos no esperamos nada. Ahorita los diputados, hay una comisión de educación, ¿y cuándo trata estos problemas? Perdónenme, pero la única que puede salvar a la sociedad somos la sociedad misma. Claro. Teniente, me gustaría que usted nos
diera su experiencia un poco más personal, porque es un ejemplo que nos viene bien hoy. Usted, espéreme, digo- teniente, ok. permítame hablar, ¿sabe? Sí, claro. Usted es un militar de carrera, seguramente tiene familia a quien no tengo el gusto de conocer. ¿Cómo? Porque finalmente el tema de la milicia tiene que ver con el uso de armas, con el enfrentamiento con delincuentes, con un tipo de estructura familiar no muy común. ¿Cómo lo vivió el teniente Adelaido Flores con sus hijos, con su esposa, para que de pronto los hijos no se les hiciera raro ver una arma ahí en la casa o demás, ¿no, teniente? No soy infalible a lo que sucede hoy en día de lo que existe como familia. Tengo 3 varones ya adultos, no con problemas dramáticos, pero sí tengo que ajustar algunas cosas, porque como todo en la vida existe. Claro. Fui parte del que todavía delegó mucho a la mamá, aunque bueno, pues yo ya soy viudo de hace 4 años o 3 años, pero aún sigo con esa cuestión de la hermandad como tal, todos en el mismo lugar. Lo que yo quería desde hace un momento hacerle y que no se nos fuera de la mano, tenemos aquí en el área de la laguna más de 1,400 o cerca de las 1,400 escuelas. Revisar con el esquema de la mochila no es una herramienta que vaya a salvar, pero usted si me dice a través de la experiencia que ya son más de 10 años, no nada más es la mochila, hay unidades que pueden ver las adicciones, hay unidades que pueden ver el entorno, y tenemos una muy buena escuela que podría citar en Ciudad Nazas, que lleva o está auspiciada por Ford, porque así se llama, donde los niños aprendieron a cruzar en el lugar específico, donde los papás saben que hay un lugar de reunión para dejarlos y irlos a traer, y no se están ahí molestando. Disciplina, Hay la palabra. pues algunas reglas que cumplir que ellos mismos pusieron, pero siempre y cuando haya comunicación, buena comunicación, y ya alguien que los lidere adecuadamente. Y somos, a lo mejor puede ser un maestro, a lo mejor puede ser un padre de familia, pero total que surja alguien y que los ponga de manera adecuada. No se tiene que llevar ese como tal a otro lugar, cada ente puede hacer lo suyo adecuadamente, pero que se haga, y no que sigamos dando, pues que hubo problema y que tenemos esto encima, pero no tenemos un producto como tal de esta situación para el beneficio de los alumnos. El otro que yo le puedo decir es que sí es importante con lo que usted citó de estar revisando. En mi experiencia hemos visto que andan trayendo comunicados que no sacaron, o cartas que no mandaron, o su diario que no les gustó y le arrancaron la hoja, y ahí puede usted ver qué está sintiendo en ese momento, porque pudimos ver, a lo mejor vemos cartas póstumas, o no sé cómo se le llame, cuando alguien se quitó la vida. Me queda muy claro que en La Perla una niñita, y ya que vemos lo que dejó escrito es porque tenía una cierta situación familiar terrible que no debo expresar porque la ley así lo establece además. Pero ya traía algo que nunca la familia revisó. Cuando revisamos por X situación, ahora que ya se modificó, antes pasábamos de con alumno en alumno, hoy no podemos, hoy tenemos que poner todas las mochilas y ahí pasa el CAN para verificar, y donde surge un positivo, esa es la que los padres, o sea el papá y el maestro y autoridades de PRONIF son los que se encargan de la revisión. Y no estamos trastocando ningún derecho, pero nos damos cuenta que en una que surgió de una escuela que tenía 12 grupos, a lo mejor cada grupo con 35 o 40, surgió un evento, y al revisarlo nos damos cuenta de que hay escritos y que posiblemente ahí fue otra situación por la que el perrito marcó. Muchas veces pues llevan remaches, la mochila, llevan sus tijeras, no sabemos, pero el perro ahí marcó. La revisan y nos damos cuenta que tiene muchas hojas hechas bola y ahí las guardó, no las tiró a la basura, y puede ser que en eso nos estemos dando cuenta qué es lo que tiene. No es lo que estamos viendo a simple vista. Ya un profesional nos dirá, pero qué es lo que sí lleva internamente. Claro. Y cuidado, porque ahí vienen muchas cosas que posiblemente
pudieran desatar o desencadenar en alguna situación que vimos. Tal vez no sea el último evento. Sí. Siempre lo habíamos dicho anteriormente cuando revisamos, tal vez nunca lleguemos a un evento. Me acuerdo hace muchos años cuando sucedió lo del estadio, los niños nos ayudaron a que y no hubiera como tal estampidas, porque se practicaba en las escuelas de que cuando escuchaban Estos protocolos. al suelo y no había otra cosa que hacer, y lo hacían junto con con el perro también. Y no había otra cosa que hacer más que cubrirse y ahí esperar las indicaciones propias o internas de cada inmueble. Y dio resultado. Ahora cuando vemos esta situación que desencadenó, en esos tiempos los profesionales en el comportamiento decían, aguas porque no es tan solo esto, puede suceder algunas otras cosas. Sobre eso me gustaría abonar precisamente el comportamiento de nuestros chicos, porque nos dicen varias cosas, entre ellas voy a citar dos muy importantes. La primera, que probablemente y muy seguramente esté manifestando algo en su construcción de personalidad y carácter y lo que traen de casa. Sí. Esa es una seguridad. Cuando tenemos alguna situación con alguno de los dos, a mí me queda claro que no son ellos, es lo que traen de la casa. Y entonces vemos con Roberto es que, a ver, no se dan en maceta, ¿va? No le voy a ir a reclamar al vecino, o sea, es de aquí. Independientemente que luego encontremos un hallazgo de algún trastorno o alguna necesidad educativa especial. Okay. Puede ser, pero de seguro, si el chico trae un escrito, trae una actitud, trae una palabra, trae una manifestación, sí, es algo que le está respondiendo a algo que seguramente está viviendo en su casa. Entiendo. Claro. A lo que hoy nos La estamos reacción. asustando es a toda esta gama de actividades y de enseñanza y de crianza que traía este pequeñito. Me voy a referir rápidamente y muy poco a lo del viernes. Que creíamos y suponíamos por su actitud cómo estaba el entorno. Bueno, esto nos da miedo. Y estamos entendiendo, no solamente compadeciendo. Claro. Y aquí el punto Pero es... que no sea excusa. Exacto. Y el punto medular es, Aprendizaje. no esperemos a que el chico empiece con manifestaciones de agresión a sí mismo y a salud. Hasta entonces que capte nuestra atención y llevarlo como bicho raro con el Sí, psicólogo, claro. porque el primero que tendría que ir son los Somos padres. nosotros. Gracias por ayudarnos a entramar o desentramar un poco más esto, porque en realidad la situación es más compleja y nos rebasa como sociedad y tenemos que replantearnos muchas cosas. Gracias, Humberto, gracias, teniente, gracias, profesor. Marcela, vamos a la pausa comercial, pero luego, o nos vamos con una frase que dijo Verónica, que a su vez cita Teresa de Calcuta, que es: no te preocupes si tus hijos te escuchan, te ven. Se predica con el ejemplo. Exacto. Vamos a dejarlos con Walter Juárez, el director del periódico Express. Platicará con Cuitláhuac Valdés, el subsecretario de Educación en la Laguna de Durango. Regresamos.